Hola, amiguitos. Bueno, ya no decimos más nada, no nos defendemos nada. Avancemos. Si no quieren escucharlo, ya fue, si no. El lunes ganó Argentina, así que estamos full modo mundial. ¿Se puede poner como una portada argentina o no? Pasa que esto lo mandamos a alguien que edita, a otra persona y bueno, ella. Yo soy la persona. Bueno, antes que nada queremos invitarte, hablando de mundial, este sábado 27 va a haber un evento súper importante. Si sos joven, si sos cristiano, este evento es para vos. ¿O no? Así No que importa. 6:40 te esperamos en la iglesia de Instituto. Si querés más info, déjanos un mensajito y ahí charlamos sobre eso. Nada, si no viste el capítulo anterior que hicimos, estaría bueno que lo puedas ver antes de ver este, porque lo que vamos a hablar tiene como medio una correlatividad, ¿está bien dicho? Entonces, nada, estaría bueno que puedas ir, verlo, ponerle pausa a este. Chiste. ¿Se entendió o no se entendió el chiste? Además, como te contábamos en el capítulo anterior, empezamos a tocar temas más profundos y es importante que entonces estemos conectados, entendiendo en general. Que puedas entender el contexto del que hablamos, claro. Claro. ¿De ¿De qué hablamos hoy? Hoy vamos a hablar acerca del arrepentimiento, acerca del perdón, acerca de la culpa, un poquito. La culpa un poquito, pero de los otros dos un poquito más. Y lo más importante, de la gracia. Vamos a introducir ese término. La gracia. ¿Lo hablamos un poquito la semana pasada? ¿La otra vez no? Creo que abramos. Algo un poquito. Abramos. Para los que están casados, ¿quién es? Es como ese... El test ese de quién hace esto y quién hace lo otro. ¿Quién Claro. pide perdón primero? ¿Quién pide perdón primero? Yo. No, pero sí está bueno, usando por ejemplo esta analogía del casamiento, de pareja, donde está el tema de la culpa, el arrepentimiento. Creo que obviamente por eso Dios en su palabra lo usa como ejemplo, porque es como re fácil de entenderlo. Claro, cuando lo pensás en relación. Cuando lo pensás. Entonces, hay que ver si las cosas que yo hago, si me producen arrepentimiento, solo me producen culpa y me quedo ahí, y el perdón. Claro, antes capaz de eso es si pudimos identificar aunque sea un pecado en nuestra vida. Porque la realidad es que para el afuera, como hablamos en el capítulo anterior, parece que pecar es una acción en particular. Pero cuando uno se va acercando más a Dios, empiezan a aparecer algunas manchas en nosotros que tienen que ver con nuestra condición, otra cosa que hablábamos. Y el pecado se hace cada vez más visible cuando yo más me acerco a Cristo. Vos has usado anteriormente la analogía del espejo. O sea, yo me miro al espejo y como está Cristo, es muy fácil identificar en qué cosas estamos pecando. Así que te pregunto a vos si en este tiempo has notado esas manchas, si pudiste ver. La Biblia también enumera una cantidad de pecados. Nos pareció bueno, por ejemplo, leer Gálatas 5, donde se enumeran como los frutos de los malos deseos, de alguna manera, y los frutos del espíritu. Y en los frutos de la carne, digamos, de los malos deseos, dice: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. El 19. El 19. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no forman parte del reino de Dios. Me sonrío porque digo, bueno, yo puedo no tener relaciones sexuales prohibidas. Claro, o brujería. O brujería, pero sí me enojo. Sí me enojo bastante seguido. O puedo tener malos pensamientos. Bueno. Podcast sale mal. No, o sí me enojo, o sí discuten, o sí causan divisiones. ¿Viste esos típicos comentarios pasivos agresivos que causan esas divisiones? O la gente que sí sabe cómo manipular. Claro. De esa manto de como de humildad o no sé qué. Sí, entiendo. La realidad es que eso brota de nosotros mismos. O sea, la condición que cargamos hace que todo conduzca a esos lugares. A menos que
el Espíritu Santo intervenga y empiece a producir una nueva naturaleza en nosotros, ¿no? De eso es lo que habla la Biblia. Entonces, no sé si tenés algunos de estos pecados que mencionamos. Tenemos muchos más en la Biblia como para buscar. Estoy segura que uno, seguramente, tenés. Sí, y es muy loco esto y no quiero repetir lo mismo que digo, pero sí o sí hay algo en lo que Jesús te va a decir, no es por ahí, que es esto que vos decís. Y ahí viene también la humildad de aceptar. De decir, bueno, no, pero pará, no tengo esto, porque era lo que le pasaba al joven rico, al revés. Claro. Yo hago todo, ¿qué me falta? Y acá sería, tengo todos los pecados que no hago, bueno, decime cuál sí hago, así veo si tengo que corregir algo o no. Claro. Pero bueno, ahí está la importancia de dejar al Espíritu Santo actuar, por más de que vos lleves 10, 20, 30 años en la iglesia, o recién estás entrando, o recién estés entrando en este proceso de conocer a Dios. Y creo que unido a esto es el que viene el Espíritu Santo y te dice, bueno, Facu, estás teniendo malos pensamientos, listo. Voy esta semana, trato de no tener malos pensamientos, y si lo hago solo, semana que viene, Facu, estás teniendo malos pensamientos de vuelta. Claro. Y así se va produciendo. Perpetuando, es como que nunca se termina la cadena. Igual podríamos enumerar algunos pecados capaz más fáciles de identificar. Supongamos pornografía. Bueno, yo caigo continuamente en la pornografía. Es algo de lo que no puedo salir, es algo a lo que recurro todos los días. Puedo hablar de drogas, puedo hablar de cualquiera de estas cosas. No sé si se pueden decir esas palabras en internet ahora que lo estoy pensando. Pero bueno, no sé. Caigo continuamente en este vicio que se genera un bucle que lo único que me produce es culpa, es dolor, no tengo paz, estoy pensando todo el tiempo en eso. ¿Cómo hago para arrepentirme de eso? ¿Y cómo sé que cuando me arrepiento lo hago de verdad y no por culpa solamente? Para mí, no es que el arrepentimiento tenga pasos que vos tengas que completar, pero sí el saber, el Espíritu Santo me dijo, Facu, no vea más pornografía, listo. Y si yo hago todo para callar la voz del Espíritu Santo, es porque la realidad es que no sé si por la pornografía o por cualquier pecado así tan profundo que uno esté atravesando. Sí, no sé, la mentira. No es decir, listo, hermoso, ya está, no veo más pornografía y listo. Porque la tendencia que vos construiste te va a llevar a hacer el pecado que de un momento para otro. Claro. Es como que vos digas, listo, voy al gimnasio un día y ya me pongo, no sé, como alguien que está muy marcado. Y no, es un proceso que vos tenés que ir construyendo. Claro, de hecho, por ejemplo, no sé, pienso en mí. En mi caso, yo últimamente estoy muy iracunda. Y entiendo que eso no está bien, no es algo saludable. Y medio que por ahí va por qué Dios no quiere que tenga esas actitudes. Porque no es saludable para mí, porque sabemos que cuando alguien se enoja, el cuerpo lo recibe, digamos. Pasan un montón de cosas en el cuerpo, se enlentece el sistema nervioso, un montón de cosas. Sí, entre otras, terminar con una ACV, Bueno, claro, en el peor de los casos. Ahora, si yo reprimo esto, no sé, viene alguien y me tira un comentario pasivo-agresivo de los que vos decías, y yo sonrío, y así todos los días, y todos los días recibo este tipo de situaciones, y yo me reprimo, la realidad es que a mí me va a terminar dando una ACV. Sí, o sea, pero yo creo, a ver qué onda, qué pensás con esto, pero yo creo que sí, en los primeros momentos vos tenés que poner de decir, bueno, voy a la casa voy a dar un ejemplo muy que me pasó. Fui a devolver una llave a una mujer que tenía una casa que nosotros le alquilamos y la señora me dice, qué lindo que te casaste, no sé qué, pero estás muy gordo, me dice. Y una señora grande y yo por fuera digo, y por dentro no estaba. Y digo, me había molestado lo que me había dicho porque no sé, no hay confianza y demás. Claro. Pero sí, en ese momento no dije nada. Me sonreí nomás, que esto que voy a decir. Claro, es parte. Pero digo, con el tiempo, eso que reprimo, si el Espíritu Santo no está en el medio, eso te iba a decir. Me termina generando un resultado aún peor. O no sé, violencia, ¿entendés? O ese tipo de cosas. Y por eso ahí es donde entra el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es una forma de vida en realidad. Yo creo que el arrepentimiento es ese espacio que el Espíritu Santo genera en mí cuando yo estoy siendo consciente de que estoy recibiendo, por ejemplo, en este caso que dábamos,
un comentario pasivo-agresivo. Y esos segundos antes de que yo abra la boca, donde el espíritu actúa, yo creo que eso tiene que ver con el arrepentimiento también. Sí, y volviendo a mi ejemplo, o para seguir con esa ejemplificación, si yo la viera día de por medio de esta señora, y la señora día de por medio me dijera esto, claro, y yo, está bien, la primera me río, pues si la ves una vez, todo bien. Pero si vas construyendo eso, y nunca se lo viste a Dios, es probable que pase esto. Pero que tu respuesta sea, bueno, está bien. O sea, que puedas hasta orar por esa persona que no te gusta lo que te dice, claro, sin llegar a algo que si no fuera de la mano de Dios, no estaría, ¿cómo se llama? Bueno, capaz en estos dos ejemplos son un poco distintos a hacer algo. Como, no sé, volvamos al tema de la pornografía. Ahora, esta culpa que yo siento todos los días, porque realmente produce cosas malas en mí, el paso número 1 sería entregárselo a Dios. Sí. Decir, Dios, claramente no estoy pudiendo manejar esta situación, necesito que intervengas. Para mí es el paso número 2, porque Dios, si vos ya llegaste a ese paso, es porque Dios te dijo, che. Claro, pero por eso digo, la culpa es un buen indicador. Claro, sí. Como el detonador. Claro, el detonador. Así que si estás sintiendo culpa por algo, Dios puede usar eso y transformarlo en una bendición a través del Espíritu Santo. Y está bueno entender cómo saber si esto es real o no, el tema de la culpa, y a qué lleva la culpa. Si la culpa te lleva a estar tirado en... Porque para mí, no sé, esto es raro también. Como que la culpa de quién viene. De Dios no. De Dios no viene. Por eso digo, es como Satanás todo el tiempo tratando de... Es como el proceso sería, para mí, vos estás acá, onda. Satanás, por ejemplo, pornografía, te hace caer y en el momento para vos estás como en un clímax de algo, claro, ¡pum! Una vez que lo logró, caíste. Y una vez que estás abajo, para que vos no vuelvas a levantarte, entra el juego de la culpa y te dice, no es por ahí, no sé qué, Dios no te va a aceptar, ya le pediste perdón 25 millones de veces. Y para mí, como los pasos estos que vos decís, está muy bueno porque, listo, la culpa te hace ver que estuviste en pecado, listo. Dios te dice, tráemelo a mí. Claro. Pero sí uno tiene que empezar a hacer arreglos para no seguir en la misma. Claro. No sé, si vos decís, yo entro a, no sé, Twitter, hoy por hoy, que Twitter tiene una banda de cosas así, no tiene filtro para nada. Y la tenés en el celu, qué sé yo, y todo el tiempo, aunque no quieras, porque a veces, no sé, te pasó... Me pasó. No en Twitter. No, quise entrar al ChatGPT y puse chat, bueno, no voy a decir que puse... Puse algo parecido, sí, y me salió como una página patrocinada. Una sugerencia, digamos, claro. Buscando un ChatGPT. Claro. Y como cosas así, obviamente vos podés cortar lo que vos más o menos haces, pero indudablemente sí, Satanás tiene mucho tiempo más de manioso que nosotros. Totalmente. Entonces va a encontrar la forma de hacerte... encontrar con la situación de la tentación, me parece. ¿Sabes que me acabo de acordar que hay un versículo en la Biblia que dice que cuando, por ejemplo, los demonios salen de una casa, es liberada la casa, pero al cabo de un tiempo los demonios vuelven, dice, cuenta como esta anécdota, no es anécdota, sí, alegoría, ponele, porque es real en realidad, y vuelven y encuentran que la casa está limpia, pero está vacía. Y entonces dice que ese demonio va y llama a 7 más y todavía es más grande la posesión que la anterior. Mira. Y un poco de eso tiene sentido el que yo, por ejemplo, por mis propias fuerzas intento dejar la pornografía, dejar de fumar, que sé que es perjudicial, dejar, no sé, o alimentarme mejor. Pero si en eso que yo quiero no lo pongo a Dios y no le entrego mi voluntad a Dios, seguramente vengan los 7 demonios más y ataquen, digamos. Mira, como justo lo que vos estás contando, digamos, en Satanás, tipo te lo ofrecen siempre porque sabe que es tu debilidad. Sí, y lo loco es, no loco, lo bueno es que, listo, te la mandaste 20 veces, Jesús te perdona 21 veces, y ahí vamos a eso. Está muy bueno entender, nos quedamos en el ejemplo de la pornografía, pero podría ser mentira, podría ser fumar, tomar, robar, el pecado que vos tengas, porque lo loco es que vos que no mirás pornografía no es que sos más santo que uno que miente. No.
Hay un pecado personalizado para cada uno. Sí. Me gusta mucho el versículo de 1 de Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Bueno, me gusta esto porque voy a decir, bueno, listo, cometí un pecado, se lo presento a Dios y Dios me perdona. Y eso es lo loco, vos decís, che, ya está, Dios te perdona y ya está. El otro día hablamos con vos o con unos amigos, era esto de que también el arrepentimiento y la culpa tienen que ser algo racional. No puede ser que la culpa me tire. Si Dios en su promesa te dice acá, que dice que si vos confesás nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarnos de todo mal, ya está. Dios lo hace, y la culpa y todo lo que genera después que viene Satanás, uno tiene que ser más fuerte que eso. Claro, racionalmente tenés que decirte, no, Dios ya me prometió esto y me perdonó, claro, y ya lo hizo. Pero ahí entra el jueguito, obviamente decirle fácil, pero ahí entra el jueguito de Satanás que está todo el tiempo tratando de hacerte... Acusando. Claro. Me gusta a mí ese versículo porque nosotros, cuando hablamos de confesar o de confesión, lo vemos como una tarea o como un intercambio entre Dios para que Dios me perdone, ¿viste? Sí. Y en realidad la confesión es algo mucho más profundo, me di cuenta que hice algo mal y se lo entrego. O sea, me la mandé. O sea, sí o sí en la confesión es algo que el Espíritu Santo produce en mí. Por ejemplo, a nosotros nos pasa de que, no sé, a veces discutimos y nos pedimos perdón y entonces preguntamos, bueno, ¿perdón por qué? ¿Perdón por qué? Entonces, la idea es desarrollar el por qué. Entender. Claro. Entonces, cuando uno hace consciente por lo que está pidiendo perdón, es más fácil identificarlo la próxima vez. Y por eso digo que el arrepentimiento es una forma de vida. O sea, la confesión no es algo que yo hago o que se hace, no sé, en otras denominaciones para hacer ciertos procedimientos religiosos, digamos. La confesión es parte de una vida, de entregarle a Dios todo el tiempo algo que el Espíritu Santo va produciendo en mi vida y me va haciendo crecer también. Vuelvo a ese ejemplo de cuando nos pedimos perdón nosotros con nosotros. Nosotros con nosotros. Y usando también la analogía de para con Dios. Digo, cuando yo vengo a pedir perdón, claro, que siempre yo... ¿Qué? No, cuando nos pedimos perdón es también algo como de confianza, porque yo sé que si yo voy a venir, che, bueno, pido perdón por esto, y identificando el problema, yo sé que no me vas a salir a gritarlo afuera y no me vas a exponer con las cosas, y porque nos amamos y hay una no sé cómo decirlo, no sé si respeto, hay como confidencialidad en esta relación y queremos que mejoren. Y si nosotros podemos hacer eso, a ver, Dios lo único que quiere es, che, tráeme eso y yo no te voy a dejar como en banda, no te voy a poner a todos para que se te rían de lo que hiciste, para que vean que sos el más pecador de todos. Claro. Sino que te dice, che, tráemelo, porque el perdón también es amor. En el perdón está el amor de decir, bueno, te la mandaste, listo, vení, no pasa nada, vení como estés. Seguimos. Que en realidad es, y me acuerdo de la parábola esta del hijo pródigo, claro, que cuando vuelve el padre no le importaba nada como estaba, sino que lo aceptó como estaba, y eso es Dios para con nosotros. Por ahí no te sentís que estás todo sucio y cosas como el hijo pródigo, sino que te sentís apenas con una mugrecita acá. Ya lo basta. Pero ya. Ahora yo te pregunto, ¿cómo hago yo para saber que ese perdón o ese arrepentimiento es sincero? O sea, ¿cómo es la forma de identificarlo? Porque en una relación, si yo solamente pido perdón para que todo vuelva a la normalidad nomás y realmente no me arrepentí, bueno, probablemente mañana volvamos a discutir por lo mismo, digamos. Para mí el arrepentimiento tiene que traer cambios, como puede ser en menor medida, en mayor medida. Esto que hablamos, no sé, si te juntas con gente y si fumas, por ejemplo, y te juntas con gente que vos sabes que si vas, pum, te va a prender un pucho ahí, y bueno, en realidad es que va a tener que cortar de hacer cierta cosa con cierta gente, claro, porque te lleva a... porque si vos decís, bueno, propenso a... Claro, no, a partir de hoy ya está, no peco más, pero sigo haciendo las mismas cosas, tarde o temprano no va a fallar. Hay dos ejemplos que me parecen claves para identificar esto,
que uno es Pedro y el otro es Judas. Y en los dos casos, y esto me hace acordar a otra historia, ahí voy a... Tres historias ahí. En los dos casos, Jesús interviene antes con ellos, antes de que ellos pequen. Sí, sí. Tipo, a Pedro le dice, Satanás me estaba pidiendo por ustedes para zarandearlos. Y con Judas tuvo un montón de instancias antes de que Judas lo traicione para que Judas entre en razón. Y la tercera historia que me acordaba era la de Caín y Abel, cuando Caín se enoja contra su hermano que dice que le cambie el semblante, qué sé yo. Bueno, Dios le habla a Caín y le dice, ¿pero por qué te enojas? O sea, si vos sabés qué hacer, si haces lo correcto, listo, ya está, no hay ningún problema. Entonces, la diferencia está en la reacción de los dos. De, en este caso, Pedro y Judas, porque Pedro, aunque se equivocó, tuvo la fe y la certeza y la confianza de que podía volver a Jesús. En cambio, Judas no, y terminó haciendo lo que ya sabemos que terminó haciendo. ¿No hay uno? Para mí. Dale. La otra vez que me... No sé si vieron el video anterior. Momento épico del video anterior. Me dieron el mate, estaba helado. No, ahora se ve humito, así que sí. Está bien. Así que sí, ahorita bueno. Pero mientras me das acá, hay una frase que me gusta que dice: a menudo nos apenamos porque nuestras malas acciones nos producen consecuencias desagradables, pero eso no es arrepentimiento. Sigue la frase, pero quiero decir algo acá. Sí, el tema de las consecuencias también es un tema compliquete, porque también creo que pueden ser como tender un poco al engaño. Si, no sé, si yo me hablo con otra chica, con León, y la consecuencia es que después, cuando me doy cuenta, la relación nuestra va a estar rara o va a empeorar, obviamente, yo estoy mal porque perdí lo que tenía con ella. O porque te descubrieron. Claro, entonces las consecuencias por ahí tenés que... A ver, para mí hay dos cosas. Podés arrepentirte y tener consecuencias igual. Claro, totalmente. O sea, porque Dios... Lo que pasó con David. Bueno, sí. ¿Querés contarlo rapidísimo o no? No. Ok. Búscalo después. Anda a googlear. Por el chat. ¿Qué pasó con David? Si no te damos toda la historia. Sigue diciendo acá: el verdadero pesar por el pecado es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Claro. ¿Querés decir algo ahí? No. Amén, dijo. El Espíritu revela la ingratitud del corazón que ha despreciado y ha agraviado al Salvador. Nos trae contritos al pie de la cruz. Cada pecado vuelve a herir a Jesús. Lloramos por los pecados que le produjeron angustia. Una tristeza tal nos inducirá a renunciar al pecado. Tremendo esto. Yo la verdad que no me había puesto a pensar nunca esto de cada pecado vuelve a herir a Jesús. Porque, o sea, es verdad que con cada mentira... Sí. Lo que pasa es que en términos relacionales, sí. Volviendo a eso, si nosotros ya superamos una etapa, por ejemplo, no sé, de infidelidad, que en el mejor de los casos nos perdonamos, intentamos reconciliarnos de nuevo, que a fin de cuentas es lo que Dios hace con nosotros, y la pasamos muy mal y logramos resurgir, y a las 2 semanas vos vas de nuevo y lo haces, o sea... Me encontré un mensaje. Volvemos a empezar y a tener el mismo problema de siempre, digamos. Entonces pienso que... Revísame el teléfono si quieres. Pienso que Dios lo ve en el sentido de justamente esto, de cuánto tiempo estamos perdiendo en la relación. O a fin de cuentas, vos no estás enamorado de mí, ese es el tema. Y por eso te vas todo el tiempo. En términos relacionales, no. Pensaba también en estas personas que... Bueno, pasa mucho hoy en la cultura de la cancelación, que todo el tiempo salen a pedir perdón por algo que dijeron. Pero hay veces que esas personas sabemos que piensan de esa manera. Entonces, ¿por qué pedir perdón solamente porque hay una cultura que cuando te cancelan la pasas mal? Nada más. Entonces, ahí está como un poco la diferencia cuando yo lo hago por las consecuencias o porque realmente estoy arrepentido y realmente quiero un cambio en mi vida, digamos. Esto está bueno de que Dios no te pide que vos vayas ya arrepentido a Él. Buenísimo. Sí, Él no te dice, che, listo, vení arrepentido y lo único que yo hago es ponerte el sello del perdón y ya está, anda nomás. Claro. Te dice, che, vení como estás y yo me encargo de lo que venga. Si no sería de darte el arrepentimiento. La transacción de la que venimos hablando Exacto. todo el tiempo. Y acá es donde entra el término más importante de todos, que es la gracia, que ya lo venimos desarrollando un poco antes, pero la gracia es
este regalo inmerecido que Dios hace por nosotros, que es enviar a su Hijo al mundo para que todo el que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Bueno, este regalo que es Jesús, que murió por nuestros pecados, la realidad es que nos entrega este regalo que es la gracia, que es estar limpios. Y lo importante acá de entender es que el texto dice que es tanto lo que Dios, el Padre, amó al mundo, o sea, que lo amó primero, que envió a su Hijo. Y bueno, sabemos que Jesús tiene el mismo carácter que el Padre y que los dos representan lo mismo. Y a fin de cuentas, es entender que Dios es perdonador. Y no es que... Y quiere perdonarnos, obviamente, todo el tiempo, porque quiere volver a relacionarse, porque mientras vos estás en pecado, lamentablemente Satanás te tiene bajo su control, y eso es lo menos que Dios quiere para nosotros. Pero lo que quería decir es que no es que cada vez que yo voy, entonces Dios borra con una goma de una lista. No, o sea, la gracia ya suplió todos esos pecados que yo cometo, que cometí y que cometeré, porque lamentablemente hasta que Cristo no venga siempre vamos a seguir pecando. Me pongo a pensar también en analogías como la de nuestros viejos, nuestros papás, que te dicen, che, que han vivido varias cosas que nosotros todavía no hemos vivido, aunque en su momento no vivimos, y te dicen, che, no es por ahí, fíjate que no es por ahí, te da el consejo, y si vos vas por ahí y te chocas con la pared, tu papá no te está esperando, obviamente, depende de cómo sea tu papá, ¿no? Pero se entiende la analogía, creo, pero tu viejo te está esperando a decir, che, bueno, no pasa nada, acá estoy. Bueno, el papá del hijo pródigo. Volviendo a esa... Ay, perdón, me agarraron el ojo. Volviendo a esa analogía, sí, pienso en de Dios, que Dios te dice, che, que es lo que dijiste vos con Judas y con Pedro, todo el tiempo te está tratando de avisar, como poniéndote las luces para que no vayas por esa zona. Y si vos vas, igual está ahí esperándote que vuelvas. Claro, y por eso el Espíritu lo que hace es mantenernos despiertos a todo. O sea, a mí, por ejemplo, me pasa, yo sufro y peleo mucho conmigo misma y con mis actitudes. Y el Espíritu Santo viene mucho antes del enojo final, digamos, a avisarte que no es por ahí, no sigas, como pasa en Volver al Futuro. El otro día vimos las 3 películas, pero viste que el Doc le dice, no reacciones cuando te digan gallina, digamos. Spoiler. Y entonces... Spoiler una película de 40 años. Bueno, lo siento. Entonces... Pero entonces, al no reaccionar él a eso que pasa, se da cuenta que salvó su vida. Y sí. Porque si no se podría haber muerto. Entonces, literalmente es la tarea que hace el Espíritu Santo con nosotros. Y no sé si viste la peli esta, como para cerrar con una analogía también, que es El niño que domó el viento. Sí. Bueno, tremenda película. A mí me hizo llorar un poquito. Sí. Si no la vieron, vayan a verla, porque la voy a spoilear en este momento. Pongan play, pausa ahí. Básicamente era una región de África muy pobre, no tenían acceso al agua, y al niño se le ocurre, viendo no sé cómo, se le ocurre hacer un molino del viento. ¿Y qué? Spoileadísimo más la película, ya está. Ya lo avisé antes. ¿Se puede poner spoiler alert? Dale, okay. Vamos a poner. Y el niño termina haciendo un molino, y ese molino termina dándole agua a toda la región. Pero en medio, ellos tenían que hacer sacrificio de una bicicleta que tenía el padre, que lo usaba para ir a trabajar. No, para que llore. Bueno, y el niño que sí, y el padre que no. Hasta que en un momento el padre decide confiar en el hijo, pero, y para mí, ¿cómo es esta analogía, cómo la uso? Todo el pueblo se pone a cavar. Y hacen el surco, hacen toda la estructura del molino sin que haya una gota de agua, sabiendo que la inversión que habían hecho era una inversión súper riesgosa para la zona, y porque no hay recursos. Y nada, confiaron 100%, prepararon, y cuando pusieron la bobina esa que hacía que todo funcionara, empezó a salir agua. Entonces, ¿cómo lo relaciono acá? Che, uno tiene que empezar a preparar su molino. Uno tiene que empezar a hacer y preparar y confiar en que lo que Dios nos propone va a funcionar. Claro. Entonces, tener la fe. Nosotros tenemos que hacer eso, o sea, dar el paso inicial, hacer nuestro molino de viento, y Dios va a hacer que todo empiece a funcionar. Pero si nosotros no empezamos a armar, no hay forma que Dios haga ningún cambio en nosotros, porque nosotros no estamos preparando nada para que Él pueda habitar en nosotros. Ni siquiera le estoy confiando cosas
chiquitas, digamos. Y me encantó, para concluir, en ese Gálatas 5, en el mismo capítulo que leímos al principio, menciona cuáles son entonces el Espíritu de Dios, qué es lo que produce. Y dice, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Y yo creo que ahí está la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento sincero, de que Dios te regala esa paz. Una vez que vos te confesaste a Él, le entregaste tu pecado y realmente te arrepentís, Dios te regala paz para que vos puedas avanzar y volver a tener la relación que venías teniendo antes, digamos. Claro, pues para mí no le sirve a Dios. A ver, sinceramente, si vos me preguntás cuál es el objetivo de Dios, obviamente, primero salvarnos a todos. Segundo es que nosotros, porque esto acá en alguna parte de Mateo dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones para que Él pueda venir. Entonces, para mí el objetivo de Dios es, vayan y hagan discípulos. No me sirve a mí que vos estés 100% o encerrado en la culpa y eso, porque yo no te lo doy, te dice Dios. Vos estás perdonado y tenés que contarle de ese perdón que yo te doy a vos. A todos. Tenés que contarle a todos. Para que todos en vos puedan verme a mí y puedan entender que yo ese perdón que yo te doy a vos lo tengo para todos. ¿Se entendió? Totalmente. ¿O no se entendió? Es que sí, a fin de cuentas, somos los representantes de Dios y cada uno, y por eso, vamos re lejos, pero por eso cada uno debe profundizar en el Dios bíblico, o sea, qué es lo que dice Dios realmente, porque cada uno tenemos una idea de Dios y normalmente estamos enemistados con Él. Entonces, conocerlo a Él nos lleva a tener la seguridad de que Él me perdona y que quiere perdonar a todos. Eso es una re buena noticia, la tengo que compartir. Y aparte está muy bueno, por ejemplo, no sé, que Dios te sacó a vos del cigarrillo después de años. Si yo fumo y estoy tratando de dejarlo, ¿quién mejor para contarme qué es lo que Dios hizo en su vida? Después, obviamente, uno pone su granito de arena, que al fin y al cabo lo único que uno pone es un granito de arena. Sí. ¿Vos o alguien que no fumó nunca en su vida? Claro, sí, totalmente. Porque vos vas a entender qué es lo que siente, no sé qué. Y vas a decir, che, mira, yo puedo hacer lo mismo que vos y Dios hizo esto en mí. Y si Dios tiene poder para hacer esto en vos, lo tiene para hacer esto en mí y quiere hacerlo también en mí. Amén. Así que en este momento queremos hacer una oración por vos, por nosotros también, obviamente, para que si el Espíritu Santo te mostró que hay algo en tu vida que tienes que cambiar, que puedas entregárselo a Dios y que Él haga todo lo demás. Amén. Oramos. Querido Padre, te agradecemos por esta oportunidad de hacer nuevamente este podcast. Rogamos que sea de bendición para la persona que lo está mirando y que tu Espíritu actúe en ella cada día más, que pueda meditar en todo esto que estuvimos hablando y que tú puedas hacerte presente en su vida y que puedas llenar a esa persona de paz, de amor, que es también la promesa de tu Espíritu. Así que te rogamos por cada persona que está mirando y por nosotros también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos. O nos escuchamos. Próximo capítulo. En Spotify. Chao.